buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un programa de lujo con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado, que también es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Con él vamos a conversar de los logros de la Cancillería en este año que recién transcurre, año, vamos a decir, gubernamental, de agosto a agosto, y por supuesto el tema político no se puede quedar, esas son de las cosas que se hablan en este diálogo. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción del Diálogo Libre está encabezado por nuestra subdirectora, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de Cierre, el periodista José María Reyes, el editor político de Diario Libre, el periodista Abel Guzmán, y la reportera senior de nuestra redacción integrada, la periodista Misa Campos. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el canciller de la República Dominicana, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes el espacio, ya he tenido la oportunidad en varias ocasiones y en esta ocasión también estamos contentos de hacerlo y en la mejor disposición de implementar un diálogo con respecto a los temas que usted ha planteado y que realmente son de interés del país, de interés nacional. Esta ha sido una Cancillería muy activa, siguiendo lo que ya casi es una tradición, una política del Estado Dominicano. La Cancillería Dominicana está envuelta en una serie de iniciativas que han culminado con quizás el mayor logro de este año y quizás de la historia diplomática dominicana, que es el acceso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tendrá lugar a principios del año que viene. A mí me gustaría que usted nos evaluara cómo ha sido este año en la labor de la Cancillería. Bueno, hemos tenido un año con una diplomacia muy activa, muy efectiva en sentido general. Tal como tú señalas, hay elementos que constituyen hitos históricos en la diplomacia dominicana, como lo es el puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros somos fundadores de Naciones Unidas y nunca habíamos ocupado esa posición, aunque lo habíamos intentado en varias ocasiones, lo que significa un gran logro para el país. Y un logro porque realmente nos da una mayor visibilidad a nivel internacional y nos coloca en una posición de tomar decisiones importantes junto a los grupos de países que constituyen evidentemente parte de los países de decisiones en la política internacional. Pero también nos permite acercamientos con otros países y que van a permitir sin duda conquistas adicionales para el país. O sea, es un puesto que durante estos 2 años debemos aprovechar como país, que desde ya nos da una visibilidad importante. En ese sentido, estamos haciendo todos los trabajos pertinentes en lo que es la preparación. Ya estamos conformando los equipos y precisamente vamos a tener ahora en esta reunión de la Asamblea del Consejo de Naciones Unidas a finales de septiembre también muchas bilaterales con países interesados en dialogar con nosotros sobre temas de la agenda común y otros temas de interés mundial. Pero también logramos otro hito histórico en la diplomacia dominicana, que fue las relaciones diplomáticas con la República Popular China, que evidentemente constituye más del 20% de la población mundial y que sin duda se va a establecer como un elemento de comercio importante, ya que tiene más del 20% de los consumidores del mundo. Y otros aspectos que también tienen que ver con estas relaciones, como lo que es inversión, comercio, cooperación, financiamiento en proyectos que puedan contribuir al desarrollo nacional y a la prosperidad del pueblo dominicano. Pero también hemos implementado acciones puntuales, como son las supresiones de visados, que más de 12 países en este periodo hemos logrado que nosotros tengamos acceso sin necesidad de visa a esos países, y en ese sentido ha contribuido también a fortalecer
el pasaporte dominicano, bajando de un ranking de 74 que estaba a 62. O sea, eso significa un avance en lo que es el reconocimiento al pasaporte dominicano. Y lo que implica también un acceso de movilidad de manera más ágil, más práctica, y también fomento del turismo y del comercio. Pero además hemos implementado una diplomacia comercial efectiva, pragmática. Hemos constituido oficinas comerciales con los mismos recursos humanos, dándole capacitación, adiestramiento. Hemos conformado también un consejo consultivo que está presidido por la Cancillería, por el CRD, y conformado por los principales gremios empresariales del país, como la IRD, el CONEP, la ADOEXPO, la ADOZONA y otros que conforman todas las cámaras de comercio también, la Cámara Americana de Comercio, la Cámara de Santo Domingo, de manera que podamos nosotros tener una visión clara de lo que debe ser el propósito de fomentar nuestras exportaciones y elevar nuestros volúmenes de comercio. Estas oficinas comerciales tienen la responsabilidad de orientar a nuestros exportadores, pero también en el marco de la diplomacia comercial efectiva hemos fundamentado en 3 ejes básicos. Primero, fomentar nuestras exportaciones. Segundo, atraer inversión directa al país. Y tercero, afianzar la marca país. En todo esto estamos trabajando desde la Cancillería y hemos logrado también fomentar nuestras relaciones bilaterales con todos los países. Estamos ampliando también la presencia nuestra de personal acreditado con nuevas embajadas. Vamos a abrir embajadas en Vietnam, en Bolivia, en Turquía y en Antigua y Barbuda. Esperamos que sea en el último trimestre o en el primer trimestre del próximo año. Pero ya esos acuerdos están establecidos. Y vamos ahora en septiembre a establecer nuevas relaciones diplomáticas con otros países, sobre todo asiáticos y africanos, que van también a contribuir a ser receptores de un mercado de productos dominicanos. También en la parte de la diplomacia comercial, pues hemos establecido hemos establecido acuerdos con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, con instituciones del gobierno que tienen que ver con todo esto de lo que es en el aspecto del turismo, en el aspecto de salud también, y otras instituciones, pero también lo hemos hecho con los gremios empresariales, como mencioné, el CONEP, la IRD, el ADOEXPO, y hemos obtenido dentro del Consejo Consultivo, luego de la firma de los acuerdos, unas buenas relaciones. Hemos participado también en las Semanas Dominicanas en Washington, con una participación activa, con conferencias en la Cámara Americana, con acuerdos con las universidades de Georgetown University y otras, y hemos fomentado lo que es también la cultura dominicana. Obtuvimos de la UNESCO el reconocimiento al merengue como patrimonio intangible de la humanidad, pero obtuvimos también de la OEA, primero, que nos sacaran del capítulo 4, que era muy importante, y luego también obtuvimos un reconocimiento al merengue como patrimonio de las Américas, cultural de las Américas. Y también obtuvimos por primera vez en la OEA que se designara un salón de la OEA con el nombre de Juan Pablo Duarte. Estos aspectos que hemos logrado, pues evidentemente han requerido de un trabajo intenso, de equipo y de colaboración de nuestros viceministros, nuestros embajadores, nuestros funcionarios. Hemos realizado también reuniones regionales con nuestros embajadores, orientándonos en cuanto a la política exterior, en cuanto a acciones concretas y directas de nuestros representantes en otros países. Lo hicimos en Panamá, lo hicimos en España, recogiendo la parte de Europa y Asia, y en Panamá toda Latinoamérica. Y hemos tenido también avances en otras áreas que son de interés nacional. Pero fundamentalmente creo que debemos destacar estos 4 primeros aspectos que hemos mencionado, de lo de Naciones Unidas, de lo de las nuevas relaciones diplomáticas con China, el tema de las supresiones de visados y la diplomacia comercial que hemos implementado. Hemos mantenido nuestras relaciones día a día con Haití, día a día.
y hemos fortalecido nuestras relaciones también con los Estados Unidos en el marco de cooperación. En la parte multilateral, comenzando por el puesto en el Consejo de Seguridad, hemos tenido grandes avances, incluyendo también lo que ha sido las presidencias pro tempore de diferentes organismos regionales como el CELAC y el SICA, y hemos tenido foros extrarregionales, hemos implementado realmente una dinámica profunda en materia de política multilateral, que habíamos estado bastante rezagados en ese aspecto. Muy bien, doña Inés. Gracias, director. Canciller, dentro de este marco de diplomacia comercial efectiva, ¿qué se espera de China o cuáles son las líneas de trabajo que más les interesan a ellos? ¿Dónde vendrían inversiones o vendrían acuerdos? Bueno, los proyectos de inversiones los definimos nosotros en materia de la necesidad del país y de los requerimientos. Evidentemente también aquí no solo habrá elementos de financiamiento, sino también inversiones privadas que se van a generar dentro del marco del desarrollo de las relaciones. Pero sobre todo tenemos un mercado cautivo de comercio importante. Yo creo que disponer con la facilidad que implica una relación diplomática de un mercado de 1.400 millones de personas, pues es atractivo, además del turismo. Salen 138, 140 millones de turistas chinos al año. Nosotros con 1% de eso que venga por aquí nos conformamos pensando, ¿no? Y de hecho se estableció por el gobierno de China a la República Dominicana como destino turístico oficial de China. Eso va a permitir también que vamos a recibir en las próximas semanas 3 representantes de 3 líneas aéreas importantes de China para hacer un acuerdo de servicio aéreo, que eso va a incrementar también las posibilidades de una participación turística de China en República Dominicana bastante importante. Muy bien, don José María. A propósito de China, señor canciller, cuando se hace el anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas, hubo cierta preocupación de parte de Estados Unidos, e incluso se hizo público. El embajador chino llegó y ha hecho unos pronunciamientos que han caído bien en algunos sectores, pero otros ven con cierta preocupación. ¿Hasta qué punto el gobierno dominicano visualiza que por el nivel de agresividad que pueda tener China en República Dominicana puede crear algún tipo de fricción con Estados Unidos? No tengo ningún tipo de duda en que no va a ocurrir ninguna situación fuera de lo común en nuestras relaciones. Hay que recordar que los Estados Unidos son nuestro principal aliado comercial. Con él tenemos la mayor balanza comercial y de hecho ha sido así. Y también hemos tenido grandes acuerdos en los organismos multilaterales. En el caso de China, yo creo que nosotros estamos muy enfocados en lo que es la parte comercial fundamentalmente y a determinar proyectos que puedan ser susceptibles de apoyo de inversiones chinas en República Dominicana. Pero yo no creo que haya mayores peligros en esa situación. Don Abel. Ingeniero, ya políticamente esta semana usted fue revalidado por el Tribunal Constitucional como presidente. Yo soy editor político del PRD. Sí. Ya despejado, si se quiere, por ahora el camino de la dirección del PRD. ¿Cuándo se abocan ustedes a elegir y el método en que serán electos los candidatos? Y si usted será candidato presidencial, ¿cuál será el padrón, abierto o cerrado? Lo primero que estamos haciendo nosotros es adecuar los estatutos y los procedimientos del partido a la ley del partido actual vigente. Y eso es un proceso, eso toma un tiempo, ya comenzamos. Ya hicimos una reunión hace 15, tan pronto se promulgó la ley, hicimos una reunión y conformamos una comisión que se va a encargar de esta adecuación, que está encabezada por Virgilio Bello Rosa, que es el presidente de Reforma Estatutaria del partido. Y en ese sentido, más adelante ya, vamos a convocar una comisión política para también presentar el programa de lo que van a ser las convenciones municipales para elegir las autoridades, que van a ir paralela también con la identificación de candidaturas municipales y congresuales. Mira, el PRD y yo de manera personal es nuestra primera prioridad. Lo demás son circunstancias, escenarios que el momento determinará.
nosotros vamos a trabajar para el fortalecimiento y el crecimiento del partido, para poder ponernos en condiciones de llevar candidaturas propias en lo congresual, municipal y presidencial, y avanzar en lo que pueda ser posible, en lo que debe ser el fortalecimiento del partido. Toda la semana estamos juramentando diferentes tipos de grupos de ciudadanos, tanto ex compañeros que retornan como ciudadanos que por primera vez participan a nivel partidario y lo hacen a través del PRD. Ayer precisamente tuvimos una juramentación de 2 exdiputados que no estaban con nosotros, que habían estado participando en otra organización política, y de una ex senadora que también, al igual que otros ciudadanos que ingresaron al Partido Revolucionario Dominicano ayer con el propósito de unirse a nosotros en ese objetivo de fortalecer y hacer crecer el partido. Doña Nisa. Canciller, República Dominicana participó recientemente junto a otros países en una reunión en Quito. Se estaba analizando ahí la situación migratoria venezolana, se arribó a un acuerdo y la República Dominicana se abstuvo de firmar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nosotros no firmamos? Nosotros nos representó el embajador dominicano en Ecuador, en ¿no? Ecuador, sí. El encargado de negocios, pues no tenemos embajador allá todavía. Mire, la política que nosotros hemos llevado con el tema de Venezuela es muy clara. Nosotros primero ofrecimos una mediación que implementamos aquí en el país, que llevamos a cabo en el país, haciendo un esfuerzo para procurar la paz de Venezuela y la estabilidad regional, pero que fuese a través de una salida pacífica, democrática y estable. Desafortunadamente no pudimos lograrlo porque faltó vocación de desprendimiento de las partes, tanto del gobierno como de la oposición. Y aunque avanzamos mucho, yo pensé en un momento que lo íbamos a lograr, pero en una situación de intransigencia, pues ahí prácticamente se abortó lo que era el proceso de ese acuerdo, que hubiese sido muy beneficioso para el pueblo venezolano sobre todo. La posición nuestra es que entendemos la situación difícil que está atravesando Venezuela, que entendemos también que un gobierno electo y elegido democráticamente por elecciones, que entendemos la autodeterminación y soberanía de los pueblos y de las naciones, pero que entendemos que a toda situación irregular, de dificultad, hay que buscar una salida. Y la única salida que nosotros entendemos es por la vía del diálogo. Y por eso hemos asumido las actitudes y las posiciones que hemos asumido en todos los escenarios. Nunca votamos a favor del gobierno, nunca votamos a favor de la oposición, porque entendíamos en aquella ocasión y entendemos todavía que hay que procurar una salida a través del diálogo en Venezuela. Siguiendo con Venezuela, una queja persistente de los venezolanos que tienen que asilarse económica o políticamente aquí en el país es que el gobierno dominicano no le ofrece ninguna facilidad para que ellos regularicen al menos temporalmente su estatus, que incluso se han diseñado políticas para devolver después que llegan aquí, particularmente a menores de edad que vienen a reunificarse. Y algunos han apelado al espíritu de humanidad que ha caracterizado al gobierno dominicano y a casi la deuda que tenemos con Venezuela, que acogió a todos nuestros exiliados en momentos de dificultad para la República Dominicana. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mire, nosotros hemos sido muy flexibles con el tema de la migración venezolana. Evidentemente tenemos que aplicar la ley. Ellos pueden venir aquí sin visa, pero con una serie de condiciones preestablecidas que lo establecen los mismos reglamentos. Entonces, dentro de ese marco hay muchos que califican, otros que no califican. Pero yo te diría que más de un 95, 97% entran sin ningún tipo de dificultad. Porque lo primero que ellos no necesitan visa, y no hemos hecho nada en ese sentido, de poner ningún tipo de restricción de visado.
no hemos hecho nada, a pesar de que evidentemente cada día crece más la inmigración venezolana al país. Y se producen situaciones que también afectan a los ciudadanos dominicanos. Pero nosotros, por eso que tú señalas, por esas relaciones históricas que tenemos con Venezuela, por esa gratitud que tenemos por Venezuela, cuando cogió centenares de dominicanos en una época, pero también cuando nuestro Patricio fue y claro, se exilió en Venezuela, pues existen esa situación de agradecimiento, de gratitud. No así como lo puede interpretar mucha gente, porque es bueno recordar que el gobierno dominicano saldó su deuda con Petrocaribe, que el gobierno dominicano no le debe un centavo a Petrocaribe y que no hay ningún tipo de nada que nos ate por razones económicas en ese sentido. Sí, por razones históricas y por razones de gratitud. Y hemos sido lo más flexible posible con los inmigrantes de Venezuela en la República Dominicana. y permítame preguntarle, no la forma en que hemos manejado Venezuela es completamente diferente a lo de Nicaragua, que es una crisis prácticamente similar a la de Venezuela, aunque no tiene la profundidad que tiene la de Venezuela. ¿Nos interesa menos Nicaragua o nadie nos ha pedido que participemos? No. Precisamente, recientemente en una participación que tuvo el secretario general de la OEA, Almagro, hablamos de su tema con el señor presidente. Y también, aunque en otro escenario estuvo con nosotros el secretario general del SICA, el expresidente Cerezo, que también, evidentemente, como región, como su región, se mantiene esa preocupación. Se iba a hacer una videoconferencia entre los 8 presidentes, pero el primer ministro de Belice, Barro, tuvo que salir por motivo de salud a una intervención quirúrgica, y eso y no hizo posible que se diera esa videoconferencia. Pero tenemos tanta preocupación por Nicaragua como por Venezuela, por supuesto, porque en Nicaragua recientemente, aunque se reflejaban manifestaciones de estabilidad, de crecimiento, de seguridad, pues ha habido en los últimos meses esta situación que se ha desbordado, porque una cantidad importante de fallecidos, de muertos, también ha afectado la economía no solo de Nicaragua, sino de toda la subregión de Centroamérica, porque el 70% del movimiento económico de Nicaragua y de los propios países de la región es por vía terrestre. Y eso, cuando hicieron esos tranques, pues prácticamente entaponó todo lo que eran las relaciones comerciales entre ellos. Es tanto así que, conversando con la propia Costa Rica, las autoridades nos han manifestado que han visto decrecer su economía producto de la situación de Nicaragua. Y todos los países se han visto afectados, unos más que otros. Pero el que más ha salido perjudicado precisamente ha sido la propia Nicaragua. Y ahí también nosotros entendemos que, y esto lo estaba impulsando el secretario general del SICA, con la disposición siempre de la República Dominicana a procurar salida pacífica y democrática a través del diálogo, pero son situaciones muy particulares, tanto una como la otra. Muy bien, doña Inés. Canciller, y en el caso de Haití, ¿cuáles son los temas que más le preocupan o que más ocupan a la Cancillería? Bueno, las relaciones con Haití es un tema de día a día. Nosotros hemos tenido buenas relaciones con el gobierno. Los dos gobiernos y el gobierno provisional anterior también. Recuerden que al primer país que yo visité, a los 14 días de haber sido designado, fue Haití, para destrabar un tema que había de productos dominicanos, esa cosa, y fue fructífero la visita. Y hemos seguido en contacto permanente. Hemos hecho como 9 bilaterales entre los cancilleres y como 7 los presidentes, tanto el anterior como este. Fuimos a la toma de posesión, él vino aquí en transición. O sea, ha habido una relación de día a día y se ha presentado también iniciativas de proyectos para favorecer a Haití. El presidente en todos esos escenarios que va, pide para Haití primero que para República Dominicana. Planteamos también la construcción de unos hospitales, porque realmente la situación de los hospitales fronterizos nuestros son difíciles.
en la frontera de 10 parturientas, 7 son haitianas. Pero además usted sabe la presión que tiene la inmigración haitiana de manera puntual sobre determinados sectores, en términos educativos, en términos de salud. O sea, toma gran parte del presupuesto de la República Dominicana. Y evidentemente también tenemos, y eso se estableció el proceso de regularización, que fue exitoso, yo diría, que ya concluyó, y que el gobierno invirtió mucho dinero, más de 1.000 millones de pesos, casi 2.000 millones de pesos. Pero además hubo un trato totalmente respetuoso de los derechos de los ciudadanos haitianos. Aquí no se ha visto exportaciones masivas, no se ha visto agresiones, no se ha visto atropellos. Se ha hecho con todo el respeto a los derechos que tienen esos ciudadanos. Ahora, ¿es posible llevar una relación fluida, productiva, con un país que parece carecer de las estructuras para llevarla? E inclusive, como decía Peñavalle, que le faltaban hasta buenas maneras, sí. decía Peñavalle. Es muy difícil, porque como tú dices, hay falta de institucionalidad. Y eso, fíjate, aún estamos con el tema del primer ministro. Y eso ha debilitado la administración de Moïse Jovenel. Es muy difícil, pero hay que hacerla posible, porque es una realidad. Están ahí 11 millones de habitantes y tenemos que tener una larga frontera y tenemos una historia. O sea, tenemos que lidiar con eso y buscar la mejor forma de hacerlo. En todos los elementos que han surgido algunos brotes, yo inmediatamente me pongo en contacto con el canciller y dialogamos sobre los temas. Debo decirle que esta administración ha sido muy receptiva en entender, cuando ocurrió la declaración del propio presidente, fue una mala información y el gobierno reconoció inmediatamente la situación, que se había sido en territorio haitiano o en territorio dominicano. Fue en territorio dominicano y en ningún momento hubo violación de soberanía de Haití. El embajador nuestro allá también está haciendo una gestión diaria en cuanto a lo que es la situación Haití y República Dominicana, el embajador Alberto de Pradel. Y estamos en contacto permanente. Cualquier cosita que surge, cogemos el teléfono y preferimos mejor dialogar con nuestro embajador allá primero y luego con el canciller Antonio Rodríguez. Muy bien. Don José María. Bueno, canciller, en materia de seguridad jurídica, que es un asunto que preocupa mucho, ¿cuáles son las principales preocupaciones que le expresan en los foros internacionales del canciller nuestro? Y además me gustaría saber, ¿a partir de cuándo República Dominicana podría desarrollar una política de formación de sus representantes en el exterior? Bueno, nosotros ya estamos haciendo talleres de formación de nuestros representantes en el exterior. De hecho, y lo estamos haciendo en la parte política y en la parte comercial. De hecho, ya designamos 17 oficinas comerciales, representantes comerciales, y han habido los adiestramientos aquí en República Dominicana con la participación del CIRD y con la participación de los grupos empresariales también que han participado de manera activa, tanto el CONEC como la Asociación de Industria, DOESPO. Hemos hecho una alianza público-privada para ese proceso de fortalecimiento y adiestramiento de nuestros representantes acreditados en el exterior. De hecho, nosotros mismos como Cancillería hemos ido a hacer encuentros regionales con nuestros embajadores. Lo hicimos en Panamá para Latinoamérica, lo hicimos en España para Asia, Europa y África. Y hemos estado de manera permanente en ese interés de fortalecer estos talleres de adiestramiento y capacitación. De hecho, también el Instituto de Formación Diplomática y Consular, el INESDI, de la Cancillería, en estos 2 años logró graduar en maestría a más de 1.000 estudiantes. Y cada año hemos hecho un acto de graduación. Yo les voy a dejar como quiera. Tú lo trajiste, el USB, ¿verdad? Un USB que tenemos que recoge todo lo que ha sido la actividad del Ministerio en estos 2 años,
que tuvimos a bien poner en abrir lo que es la parte de nuestra memoria de los 2 años en el ministerio. Y ha sido realmente una tarea muy ardua. Nosotros, para fines de datos solamente, hemos recorrido 150.000 millas, que eso es darle la vuelta al mundo 6 veces. 400 horas. 400 horas. 400 horas. Y 29 países con 40 ciudades. Ha sido intenso el trabajo que hemos hecho, pero ha sido muy productivo porque hemos podido elevar la visibilidad de la República Dominicana, y eso lo demuestran los logros que hemos obtenido en materia de las posiciones de los organismos multilaterales e internacionales. Pero, señor canciller, de nuestros representantes, ¿qué porcentaje es diplomático de carrera? La mayoría. La mayoría. En materia de seguridad jurídica, ¿cuáles son las preocupaciones? No, nosotros evidentemente como ministerio recibimos algunas preocupaciones, algunas quejas de otros países y le damos curso. Se presentan casos, no con frecuencia, pero sí se presentan casos de empresas extranjeras. Por ejemplo, este es el caso de la empresa que tuvo a bien suministrar los equipos a la Junta, que es una empresa española. Me habló el canciller. Nosotros hemos hecho los trámites correspondientes, pero hacemos lo que nos toca. Evidentemente que ya otros temas de regularizar son cosas, pero agilizamos temas. Con salud pública también hemos tenido con diferentes instituciones y hemos hecho la intervención necesaria. Pero no ha habido grandes reclamos así en ese sentido. Sí han habido algunos. Muy bien. Canciller, ¿en qué hará hincapié la República Dominicana? La agenda, porque va a presidir el Consejo de Seguridad. Va a participar en el Consejo. En la Asamblea del Consejo de Seguridad. ¿Cuál será la agenda a nivel de América y de Europa? Fíjate, un dato curioso, como dice, nosotros vamos a tener la oportunidad de presidirla 2 veces. Sí. Y va a ser entrando el día 5 de enero. Vamos a presidir la Asamblea. O sea que nos toca presidir la Asamblea. Bueno, nosotros, aparte de la agenda común que tenemos y que hemos ya socializado con los demás países que forman parte del Consejo, y que tenemos ahora como 8 o 10 bilaterales allá con los demás, evidentemente que tenemos que tener algún tema que incorporemos nosotros. Tú sabes que uno de los temas que el presidente Medina ha estado tocando con mayor énfasis, y lo ha hecho en la propia Naciones Unidas, es la necesidad de un fondo común para los desastres naturales, para los fenómenos naturales. El Caribe, nosotros y la isla del Pacífico, somos la más susceptible de ser afectada por estos fenómenos, pero somos la que menos contaminamos y la que menos calentamiento producimos al globo. Y en ese sentido pues hay una desproporción. Pero además que somos países muy frágiles, donde podemos retroceder con cualquier fenómeno 10 o 15 años. Y más. Y más. Fíjate el caso de Dominica, fíjate el caso de Antigua. A Dominica prácticamente se la llevó un 90%. Lo que esos fenómenos hicieron en horas, le va a tocar años a Dominica recuperarse. Y Puerto Rico, que depende de los Estados Unidos, fíjese cómo está. O sea, estamos en una situación muy geográfica, de mucha vulnerabilidad. Y realmente necesitamos también que eso se compense de alguna u otra forma. Entonces, uno de los puntos principales será ese. Pero dígame una cosa, cuando los 5 países grandes, los que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, se reúnen con un país como la República Dominicana, ¿vienen con un garrote de este tamaño o vienen con un cheque en esta mano? Vamos a ver la experiencia. Eso recuerda una anécdota que me hizo un amigo de cuando Trujillo, que era amigo de Trujillo, pero siempre iba por allá, y le dice, jefe, quiero saludarlo. Y dice, mira, en esta tengo
la mano del corazón. Y en esta tengo un cheque con 10,000 pesos. ¿Cuál quiere? Y me dice, jefe, denme un abrazo. Señor canciller, usted mencionó hace un momento los hospitales que se contemplan construir en la zona fronteriza. ¿A qué nivel? ¿Cómo marcha eso? Porque se van a hacer a través del acuerdo de Laredo. Fíjate, nosotros habíamos, se ha planteado tanto con Canadá, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Francia, una triangulación de cooperación, donde esto se haga en territorio haitiano, donde la República Dominicana está dispuesta a poner el personal, los recursos humanos necesarios en materia de salud y en materia administrativa. Y los gobiernos que se involucren en la cooperación pues hagan el aporte de la construcción de los hospitales. Esto no se ha logrado aún, está planteado en la propia Naciones Unidas, en la propia Unión Europea y de manera bilateral con otros países lo hemos hecho también. ¿Pero qué ha pasado? O sea, ¿por qué no se ha concretizado? Bueno, porque los países no han dado respuesta positiva aún a esta situación. Y es lo que yo digo, que debemos de pasar de los discursos a los hechos. Y muchas veces, evidentemente, nosotros somos una garantía para las realizaciones de estos proyectos, porque aquí hay fortaleza institucional, aquí hay experiencia, aquí hay ya elementos que puedan ser fundamentales para la implementación y terminación de un proyecto de esa naturaleza. Pero lo que queremos es, primero, apoyar iniciativas que puedan ir con el desarrollo en el término de Haití. Y segundo, que esos propios hospitales se convierten en barreras sanitarias para la República Dominicana. ¿No habrá algo de que usted tiene el vecino rico que siempre lo irá a apoyar en el caso de Haití? Es decir, que los haitianos vean, bueno, ¿para qué hago un hospital si puedo parir gratis allí? ¿O para qué hago tal cosa si de aquel lado me van a venir a recorrer como quiera? Lo que pasa es que hay una realidad, o sea, no podemos estar de espalda de eso, la situación allí es crítica. Sí, sin duda. Crítica, o sea, y evidentemente es difícil, pero hay que atenderlo. Sí, sin duda, sin duda. Lo que digo es la actitud, que posiblemente sea, aquel me va a ayudar como quiera, entonces ¿para qué me preocupo? No le queda más remedio que ayudar. No solamente en ese aspecto, en muchas otras cosas. En muchas otras cosas, claro está. Doña Inés. Don Miguel, candidato PRD, ¿qué le dice con su experiencia y su trayectoria política y de gobierno el tema de la reelección de Danilo Medina? Bueno, nosotros en este momento lo que estamos trabajando para fortalecer el partido. Por eso dije al inicio que mi prioridad es el PRD, nuestra prioridad es el partido. Y evidentemente cualquier otra situación será producto de las circunstancias o del escenario político que no podemos predecir en este momento. Nosotros vamos a trabajar para que el PRD llegue al poder y para presentar candidaturas congresuales, municipales y presidenciales. Yo cuando decliné mi candidatura era candidato a presidente, pero las circunstancias no nos favorecían, había un escenario adverso y entendimos esa situación, pusimos nuestro pie sobre la tierra. Pero ahora vamos a trabajar, y el PRD es un partido que ha tenido muchas dificultades en su historia, pero ha sabido surgir y resurgir, y yo creo que esta ocasión no será una excepción. Evidentemente estamos avanzando, periódicamente estamos juramentando, están regresando compañeros, y también hay que decirlo, el escenario político y la situación interna en los otros partidos no es la más favorable, tanto PLD, PRD. O sea que yo creo que toda esa cosa hay que irla viendo, hay que irla asimilando y ver lo que hay que hacer en un momento determinado. ¿Cómo ve usted el panorama para el 20? En el 20 van a haber por lo menos 2 elecciones, las municipales en febrero y las presidenciales y legislativas en mayo. Sí. Pero podría haber una segunda vuelta y entonces serían 3 elecciones en ese año, con el ingrediente adicional de que como las municipales son en febrero, la toma de posesión de esas autoridades se dará antes de las elecciones de mayo. O sea que podrían haber cambios en los ayuntamientos. Es muy compleja. Es complejísimo. Muy compleja. Analícenos usted cómo... Esa parte es muy compleja. Ciertamente no tenemos esa experiencia tampoco. Va a ser por primera vez. Y eso, lo que va a ocurrir en febrero va a dificultar un poco lo de mayo. Exacto. Sin duda.
porque es que realmente los propios resultados van a trastornar o a dirigir o a orientar lo que puede ser la situación de mayo. Pero como tú dices, o sea, hoy el 2020 está lleno de incertidumbre, por muchas razones, y situaciones también de carácter constitucional, de carácter legal, situaciones políticas, situaciones de los propios partidos, y tú analizas cada partido y evidentemente nosotros, a pesar de que cuantitativamente, porque hay que admitirlo, somos el que más débil estamos en términos de los tres más importantes, pero somos el que más concentrado monolíticamente estamos, porque la situación en los otros partidos evidentemente que es una situación más crítica y eso se refleja de manera pública. O sea, y eso es lo que crea precisamente esa incertidumbre y ese panorama que no se define para el 16 se tenía claro una situación, una con mayor perspectiva, pero era una cosa u otra. Ahora no se sabe cuál es la cosa. Ahora la situación tiene más indefiniciones. Pero eso quizás sea malo para uno, quizás sea malo para uno, pero quizás sea bueno para otros. El abrazo que usted se dio con el presidente, el saludo que se dio con el presidente Mejía, puso a mucha gente a pensar que usted podía ser el refugio del presidente Mejía en caso de que no se le dé el juego en el otro partido. Lo que pasa es que a veces hay gente que quiere, no me refiero al caso de él, pero hay gente que quiere refugio en tu casa y quiere adueñarse de tu casa. Bueno, yo tengo dos preguntas, una incluso reforzando eso. ¿Usted recuerda cuando Balaguer decía que los PRDistas son como las garzas, en el día disperso y en la noche duermen en el mismo palo? Quizás los Hipólito se pueda acotejar ahí, ¿verdad? En ese ámbito. Mire, yo he dicho, yo no he tenido diferencias personales con Hipólito, ¿no? Y lo dije y lo expresé en ese sentido. Inclusive hay un lazo de familiaridad. Sí. Tengo una hermana que está casada con el hijo de él. Pero en materia política sí hemos tenido muchas divergencias, mucha distancia. Y por razones y por hechos muy concretos. Por ejemplo, el PRD es un partido que se perfilaba para llegar al poder en el 2008 o en el 2012. Nosotros hicimos un gran trabajo en el 2004 cuando salimos del gobierno para elevar la moral de los PRDistas, para levantar la bandera blanca, ya que quedó en unos niveles de un 12, un 13%, después de salir del gobierno del 2004. Y logramos, a pesar de que el primer déficit fiscal del gobierno del PLD se registró de enero a mayo del 2008, con 56.000 millones, logramos colocar al PRD un 42%. Pero luego, más adelante, seguimos con nuestro propósito y logramos en unas elecciones congresuales sacar un 46.8%. El PLD sacó un 41% y el PRD no sacó un senador. Eso fue una cirugía puntual que se hizo en combinación con sectores internos y sectores externos para que eso afectara el ascenso de nuestro proceso a la candidatura del 2012. Eso fue muy puntual. Y conocemos los actores, conocemos los elementos y conocemos el mecanismo cómo se implementó. Y eso precisamente produjo, hay gente que calculó mal, prefiriendo otro candidato y tratando de construir otro candidato. Calcularon tan mal que hoy están fuera del poder y con dificultad de volver al poder. Pero de todas formas, nosotros entendemos que en política tú tienes que siempre sumar y lo que se pueda contribuir y sumar pensando en el país, porque si la suma es negativa para el país, yo creo que no vale la pena hacerlo. Pero nosotros no tenemos ningún tipo tampoco de situación personal ni con el presidente Mejía ni con nadie, o sea, en términos de malquerencia, de situaciones, de resentimiento, absolutamente, gracias a Dios, porque queremos vivir con cierta paz mental, cierta tranquilidad que nos permite a nosotros desarrollar nuestro trabajo. Yo lo que sí es que cuando me toca hacer un trabajo lo trato de hacer lo mejor posible.
Y nosotros fuimos, y me decía un amigo, ingeniero, que usted no ha sabido asumir su propia defensa. Yo, explícame eso. Bueno, usted fue director de la Corporación de Acueducto en el 1982, participó en ese gobierno, y cuando ese gobierno salió, el 80% cayó preso. Y usted no lo señalaron. Usted fue ministro de la República de 2000 a 2004, en el periodo donde vino Odebrecht aquí al país. Y usted no firmó ni un acuerdo de supervisión con Odebrecht. Razón de usted tuvo, porque otras instituciones sí lo hicieron. Y ahora usted está también en una institución que evidentemente no tiene esos niveles de compromiso en términos de procesos de esa naturaleza, pero sí de asumir con responsabilidad lo que es la proyección de la visibilidad del país. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho como un subalterno claro del presidente de la República, reconociendo que el que dirige y orienta la política exterior es el presidente Daniel Ortega. Afortunadamente hemos tenido coincidencia casi plena en la visión de la política exterior. Y eso me ha facilitado las cosas. Porque si hubiera habido diferencia de enfoque, de ver las cosas de la política exterior, pues quizás se me hubiese hecho más difícil. Pero eso me lo ha hecho más fácil. La otra pregunta es, señor canciller, usted ha insistido, no solo aquí en esta entrevista, sino en otras entrevistas anteriores, en que su prioridad es el PRD, que ustedes van solos a las elecciones. Y aquí dijo que cualquier otra cosa es coyuntural o circunstancial. Mi pregunta es, ¿cómo se puede pensar en ir solo a unas elecciones siendo el canciller de la República, del gobierno que encabeza el principal partido de oposición? ¿Cómo usted piensa hacerlo? ¿Hay alguna proyección de dejar la Cancillería en este tiempo? Bueno, hay muchos elementos. No solamente ese puede ser uno que usted señala, por supuesto, pero hay otros. Por eso le dije que la ventaja que ofrece este panorama incierto es que es bueno para uno y malo para otro. Nosotros estamos haciendo el trabajo ahora con el partido. Estamos recuperando fuerza, estamos creciendo. Obviamente, como usted señala, en determinados momentos pues hay que tomar decisiones. Decisiones que van en una dirección y en otra. O sea que nosotros estamos dispuestos, por el fortalecimiento del PRD, a hacer lo que haya que hacer. Y por tener la posibilidad de que el PRD pueda participar con candidaturas propias a nivel congresual, municipal y presidencial también. Muy bien, don Abel. Ingeniero, las elecciones del 20, la propia Junta y el Tribunal Superior Electoral han llamado la atención por el voto preferencial, específicamente los regidores. Y dicen que complejiza ese proceso. ¿Usted lo favorece y entiende que se está a tiempo de evitarlo? Yo creo que se está a tiempo de evitarlo. Yo creo que es una complejidad. A nivel de diputados es complejo. Nosotros hemos sugerido, y nosotros fuimos de los primeros que planteamos, primero, el proyecto de ley de partido y el proyecto de reforma electoral. Y lo depositamos en el Congreso y lo depositamos en la Junta Central Electoral. Entendíamos que también para los diputados había que eliminarlo. Porque tú lo que puedes hacer es una primaria interna, ver el resultado y ya con esos resultados ir una lista. O sea, si tú sacaste 1000 y yo te saco 800, tú vas primero. Pero ya no lo sometas a un desgarre interno de nuevo. O sea, si en la primaria tú puedes resolver eso, del voto preferencial. Bien. Yo creo que hay que buscar la manera de... se habla de la reforma electoral en este momento. Quizás eso pueda manejarse a través de esa reforma. ¿Y esto de votar de 8 a 4, cómo fue el horario de votación? Yo creo que a mí me tendieron el horario de votación interno. Por eso. Pero nada, lo que es igual no es ventaja, vamos a estar claros. Pero yo creo que un horario de 7 a 5 de la tarde más viable, más efectivo. Tendría menos presión. Porque el peor es extender la tanda de votación. Que siempre pasa. Que siempre pasa. Canciller, tomando en cuenta el panorama electoral del 2020, que va a ser obviamente muy complejo, un año previo está el montaje de lo que serían las primarias.
Hay quejas de los delegados de los partidos porque dicen que no hay muchos acercamientos con las autoridades de la Junta. ¿Qué llamado usted le hace a la Junta? ¿Qué papel usted cree que ellos deben de jugar para armonizar? No, la Junta entrará en su rol, evidentemente, conforme se vayan produciendo los acontecimientos, porque quizás cosas que tengan que hacer en un mes no lo pueden hacer ahora. Yo creo que hay que tener paciencia un poco con eso. Nosotros confiamos en lo que es el proceso de administrativo y de gestión de esta Junta Central Electoral. Evidentemente estaremos atentos para exigir cualquier situación en caso de que veamos que se producen retrasos, pero no podemos tampoco adelantar los acontecimientos. Muy bien. Doña Inés. Canciller, la última embajadora en presentar cartas ha sido la americana, la de Estados Unidos. ¿Cuál es su feeling y cómo ha sido el Bueno, yo la recibí el lunes, presentó carta de estilo, va a presentar cartas credenciales mañana jueves ante el presidente de la República. Ella vino con mucho entusiasmo, con mucho interés de cooperar, identificando algunas áreas y he tenido una percepción bastante favorable de lo que va a ser el desempeño de ella aquí en República Dominicana como embajadora. Muy bien. Ella al principio se creó ciertas perspectivas negativas con ella cuando enfocó el tema haitiano en la audiencia, pero eso no se ha vuelto a tocar, Sí. ¿verdad? No, lo que pasa es que fue un tema de audiencia. Sí. Y ella quería ser embajadora. Era lo que tocaba. Sí. Pero ella está con mucha disposición y de los proyectos que no ha tocado, que no ha planteado, han sido proyectos que pueden beneficiar al país. Seguir con la cooperación que tenemos con los Estados Unidos, unos programas que tenemos de seguridad, de temas de narcotráfico, de trata de blanca, todo ese tipo de cosas, y que lo hemos también profundizado e intensificado con la incorporación del CARICOM, que hemos hecho ya varios eventos aquí para eso. De eso le iba a hablar. Después de una gran actividad con los países del CARICOM y de que ellos nos dieran un portazo luego de la crisis con Haití, se ha notado cierto enfriamiento con las islas cercanas. ¿Cuál ha sido la actitud de la Cancillería y cómo va eso? Bueno, hoy día yo te puedo decir que disfrutamos de las mejores relaciones como nunca con el CARICOM. Inclusive el GRURA nos endosó completo para el puesto del Consejo de Seguridad. Nosotros tuvimos unas reuniones con todos los representantes ante las Naciones Unidas del GRURA, que es el grupo de países latinoamericanos y caribeños, y ahí no hubo una excepción. Todos los caribeños, todo el CARICOM votó por nosotros para ese consejo. O sea, fue unánime en la parte del GRURA. Y por eso fuimos representando a la región, por eso nuestro gran compromiso con la región. Y con CARICOM hemos hecho eventos aquí de hasta de seguridad, hemos hecho es bueno que tú veas, ahí se refleja y un permanente, estamos trabajando juntos también los de Poco Tonú, para el tema del Brexit, todo ese tipo de situaciones. O sea, ha habido una buena compenetración. Yo te voy a enviar las memorias impresas, te dejé ahí el USB de los 2 años, pero te voy a mandar las memorias impresas también. Hemos tenido un contacto permanente con ellos. ¿Y hay el interés dominicano o de ellos de que volvamos, de que finalmente ingresemos al CARICOM? Bueno, eso se ha estado manejando, se ha estado considerando. Pero sí, a través del CARIFORO podemos manejar ya intereses comunes, como lo del Poco Tonú y temas de esa naturaleza económica, que ante la Organización Mundial de Comercio también estamos planteando de manera conjunta, como grupo, como región. Muy bien. Señor Canciller, antes de su gestión, la Cancillería fue manejada por Carlos Morales Troncoso, aunque ha pasado mucho tiempo, y Andrés Navarro, ¿verdad? Cuando usted llega a la Cancillería encuentra toda una estructura muy bien armada. ¿Qué tipo de libertad le dio el presidente para usted hacer cambios y ajustes? Porque se decía que Morales dejó eso muy bien amarrado y estructurado ahí. No, yo lo de la parte de mi equipo, primero los viceministros lo designamos el presidente y yo. O sea, son gente recomendada por él, gente recomendada por nosotros. Nosotros llevé a César Medina, llevé a
Carlos Gabriel García, llevé a Mayor Espinosa, ¿quién más de los viceministros? Rivera. Hugo Rivera, esos 4 los pusimos nosotros. El presidente puso a Tobal y a una señora que viene con mucha experiencia ya, Nelly Pérez, está en canciller hace mucho. Y está en la parte que es médico, dicho sea de paso. sí. Y los esfuerzos que está haciendo la Cancillería para aprovechar el mercado del Caribe, a propósito de la pregunta que le hacía el director del CARICOM, aquí se ha hablado mucho de que tenemos un gran mercado y que no hemos aprovechado. ¿Cuáles esfuerzos están haciendo en materia de aprovechamiento de esos mercados, conjuntamente con CIRD, que sé, con otras instituciones? Y lo primero que hemos hecho precisamente es formalizar las oficinas comerciales. De hecho, este lunes había una reunión de un nuevo taller que se inicia, donde participa también el sector privado. Nos involucramos en un consejo consultivo a los principales gremios empresariales y de producción del país. Y en ese sentido estamos avanzando. Hemos incrementado nuestro volumen de exportación en este primer semestre, creció un 9.9%. O sea, ha habido una actividad bastante intensa en lo que es la promoción de las exportaciones nuestras. Y estamos haciendo también, que eso es importante, acuerdos comerciales parciales. Vamos a firmar en unos 30 o 45 días con Panamá la ampliación de un acuerdo parcial que tenemos. Vamos a hacer un acuerdo con Cuba, con Chile, con Uruguay, con Colombia. Evidentemente, siempre en consulta con los sectores productivos del país y eliminando cualquier rubro que pueda ser sensible en materia del sector productivo. Y yo digo, por ejemplo, la experiencia de Chile es la experiencia más apropiada para esto. Chile es el país latinoamericano que tiene más acuerdos bilaterales de comercio. Me estaba contando el 51% de las exportaciones de Chile es a los países asiáticos. El 51%. A Estados Unidos un 17%. Y Canadá creo que un 13%. El mayor exportador de fruta, China, es Chile. Y, por ejemplo, Chile comenzó con un acuerdo de libre comercio con la India de 300 productos hace 2 años. Y hoy está en 3.000 productos. Lo que quiero decir con esto es que no podemos pretender comenzar con un acuerdo completo, pero, por ejemplo, una visión de complementariedad. O sea, nosotros tenemos tabaco, tenemos ron, tenemos esto, tenemos aquello. ¿Qué tienen ustedes? Bueno, si ustedes tienen ya una de estas 4, no la vamos a poner en el acuerdo. Igual de allá para acá. O sea, un acuerdo de complementariedad de comercio. Y estamos bastante avanzados en todo eso. Evidentemente que hay un proceso burocrático muy difícil, porque también tenemos que pasar por todo lo que es el consenso internamente con el sector productivo, que hay que respetar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, doña Inés. A ver. No quisiéramos finalmente la política de alianza del PRD. ¿Cuál va a ser? ¿Volverá a unirse la familia peñagomista en acercamiento? Eso sería lo ideal. Otros partidos, PRD, Eso sería lo ideal de la reunificación. Pero vamos a ver lo que, como yo decía, o sea, como prioridad está nuestro partido. Lo demás puede ser ya producto de las circunstancias y del escenario político que se presente. Hay que esperar, vamos a avanzar. Mientras tanto, nuestra tarea es trabajar para fortalecer el PRD. Nosotros estamos teniendo representaciones y comisiones permanentes en el interior del país. Es un trabajo que no es un trabajo de proselitismo abierto, pero sí de contacto y de juramentaciones que estamos haciendo. Este sábado tenemos también otra juramentación y el domingo tengo un encuentro en San Juan de la Maguana que va a ser bastante concurrido. Yo creo que, para cerrar, su experiencia como vicepresidente en la Internacional Socialista le dio a usted un feeling de lo que iba a ser el trabajo en la Cancillería y unos contactos y todo eso. Pero usted sabía que iba a ser tan intenso. Fuimos dispuestos a asumir lo que haya que asumir. Pero tal como tú señalas, esa parte de esa experiencia, esas relaciones, también ha contribuido a algunos logros que nosotros hemos tenido.
como también la parte de Cancillería ha contribuido a algunos desempeños en materia de la internacional. Yo recuerdo cuando en Naciones Unidas celebraba un Consejo Internacional y propusimos como vicepresidente mundial a Pedro Sánchez, que era actual presidente de España, y eso hace apenas un año y 2 meses básicamente, y fue electo. O sea, todo este tipo de cosas que le dan cierto peso, cierta categoría a uno también por la posición, ¿no? Pero además yo soy vicepresidente mundial desde hace 10 años de la internacional y tengo 6 años ya como presidente para América Latina y el Caribe. Tuvimos una reunión en Uruguay donde participó Mujica hace unos 3 meses, 4 meses. Es un personaje sumamente interesante. Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.